fórmula antinovelas. Los martes arrancamos vigorosos con la energía de los economontros que vienen a debatir junto a nosotros y por supuesto para todos ustedes las incidencias más importantes de la economía a nivel mundial y también local. Tenemos aquí a Rafael Espinal, coordinador de la Escuela de Economía del INTEC, el queridísimo profe, Héctor Guiliani Curi, nuestro macroeconomista, y por si fuera poco, también tenemos aquí al queridísimo José Alfredo Guerrero, que viene también con las pilas de libertario puesta. Muchísimas gracias a los tres. Tenemos como objeto debatir tres temas importantes. Primero, cómo reabrir la economía. ¿Qué están haciendo, qué han hecho países que han tenido mejor, vamos a decir, performance o comportamiento y qué han hecho aquellos que han tenido más dificultades? Y finalmente, ¿cuáles son los sectores ganadores y perdedores en cuarentena? Señores, la gente se pone esto es una carrera de resistencia. La gente, conforme pasan los días, yo pienso que se demanda más de su autocontrol para controlar esos nervios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están? Hola. No, muy bien, yo ahí muy alegre porque veo que José Alfredo tiene una camiseta roja. Él debe ponerse un símbolo de los Leones del Escogido. Levantando el Y vamos a cambiarle la camisa a Rafael también, que ese color azul a mí no me gusta. Ay, qué escogidista. No está combinando, Héctor. Miren, la verdad, la gente está preocupada porque, como les señalaba, pasan los días, ya hay una prórroga al estado de emergencia, vemos la situación mundial que se mantiene y la verdad es que nos estamos preocupando. ¿Qué podemos esperar? Y digamos, ¿qué está pasando para la reapertura de la economía, aunque fuera en este nuevo normal? Mira, Lili, yo te voy a decir una cosa. El fin de semana tuve que salir a hacer varias diligencias y ayer lunes también. Y la economía, puede haber un plan para reabrirla, pero en la práctica se está reabriendo sola, por lo menos en muchas áreas de la ciudad capital. No te puedo decir de todo el país, pero he comprobado que muchos negocios pequeños que estaban cerrados durante los últimos 40 días, a partir del lunes empezaron a abrir. Ha circulado muchos comentarios sobre un documento aparentemente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual hablaba de 5 etapas de apertura. Hay muchos países que no solo la República Dominicana, sino que se ven presionados a abrir su economía. Por ejemplo, leyendo El País, el periódico El País de España, el domingo los niños desbordaron las calles de Madrid, de Barcelona, de las principales ciudades españolas, después de más de 40 días de confinamiento. 47 días, 1 hora solo por niño. 1 hora por niño, pero desbordaron, entonces se fue de las manos. Y eso no es propiamente la economía, pero mucho más razones tienen los que no están produciendo ingresos. Entonces, la apertura de la economía, si no se establece un plan rápidamente, va a ocurrir de hecho. La desesperación de muchos negocios va a llevar a abrir sin tener una planificación. Yo pienso que las autoridades, el gobierno, deben establecer un plan para ir reabriendo determinadas actividades. Pero ese plan en muchos países se ha hecho acompañar de pruebas masivas. De pruebas masivas incluso en el caso de New York. No solamente pruebas masivas para determinar si una persona tiene el virus, sino si ya tuvo el virus, es decir, la prueba de los anticuerpos. Y han descubierto que mucha gente que aparentemente está sana, hace tiempo que ya tuvieron el coronavirus, y eso puede estar pasando, y lo superaron. Y están habilitados para ir a trabajar, porque ya no tienen la exposición que tendrían si no hubiesen sido afectados por la enfermedad. Aunque, Rafael, escúchame, en una ocasión se comentó que probablemente una persona que había sufrido de la enfermedad del virus, del coronavirus, pudiera volverlo a adquirir nueva vez, pudiera volverse a contagiar. Sí, es algo que no está claramente definido. Por lo menos no se sabe cuánto tiempo
una persona permanecerá inmune a la enfermedad, porque esto puede durar años, puede ser permanentemente, como ocurre con algunas enfermedades como el sarampión, pero en la influenza no ocurre así, porque hay mutaciones del virus. Entonces habría que ver cómo esto se comporta en el tiempo. Todavía no hay un tiempo para determinar si la persona queda inmunizada o queda inmunizada por un periodo breve o largo de tiempo. Lo cierto es que las pruebas masivas son necesarias y aquí no se están haciendo. Yo tengo mucha preocupación porque creo que al final la economía hay que abrirla. Yo soy de los que cree que hay que abrirla, que la epidemia lo que hay que ralentizar la curva, pero que al final la gran mayoría nos vamos a ser víctimas del COVID, lamentablemente, porque una cosa es que tú ralentices la curva, o sea, que todos no nos enfermemos al mismo tiempo. Pero inevitablemente mucha gente, un porcentaje muy alto va a terminar afectándose. De manera que yo pienso que sí, que la economía hay que reabrirla, hay que abrir las cadenas de producción mundial, hay que abrir la circulación de personas poco a poco, pero no veo que las autoridades tengan un plan. Y estas autoridades lamentablemente están como los boxeadores cuando están en los últimos rounds, que lo que hacen es ponerse en las cuerdas para aguantar los golpes hasta el final. Es la impresión. Que dure el round mucho. Es la impresión que tengo, pero le falta. Como hacemos a Dalí en la pelea esa. Héctor, ¿qué dices tú de esta situación? ¿Cómo estás viendo el panorama en estos días? Mira, yo estoy de acuerdo con Rafael. De abrir la economía, de empezar. Yo estoy de acuerdo con Rafael de que básicamente, aunque el gobierno ha tratado, yo creo que de hacer algunas, de seguir un plan, no creo que ha sido muy efectivo. En el sentido de que, bueno, ¿qué es efectivo dentro de la estrategia del gobierno? Básicamente el toque de queda que hay de 5 a 7 a 6 de la mañana, pero en realidad no han seguido una estrategia de hacer pruebas a la gente generalizada, de rastrear los contactos y de llevarlos a cuarentena. En realidad, en Puerto Plata, por ejemplo, pensando yo con el tema del control de la enfermedad, episodios como el que sucedió recientemente en Puerto Plata, ¿qué piensas tú sobre eso? Bueno, precisamente, y yo creo que aquí yo he venido mencionando frecuentemente que el gobierno ya tenía un logro, que era el toque de queda y cierto nivel de organización. Entonces tú lo que tienes que ocuparte de las áreas de problema, por ejemplo, los mercados, y los lugares donde hay aglutinamiento de personas. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una Policía Nacional, servicios de inteligencia, que penosamente ni se dan cuenta de esto. Es decir, eso muestra que no están haciendo su trabajo, que quizás lo que son buenos es para perseguir políticamente a enemigos del gobierno y grabarlo, pero no para asuntos tan importantes como es la salud de la población en general. Entonces, el gobierno no ha seguido una estrategia. Tú tomas el caso de Australia y de Nueva Zelanda. Esos países siguieron una estrategia y prácticamente eliminaron el virus. Y entonces, ahora ellos se están preparando para una segunda etapa, que es lo que ellos le llaman el bubble o la burbuja, que es permitir viajes entre Nueva Zelanda y Australia. Y por eso es que nosotros tenemos que ser efectivos en lo que hacemos, porque nosotros tenemos un sector como el turismo de suma importancia para el bienestar del país, y para nosotros por lo menos lograr que el país se vea como un destino seguro es precisamente controlar el virus y tener una estrategia de cómo nosotros vamos a reabrir
un sector. ¿Está politizando, Héctor, el tema del COVID-19 en República Dominicana? Bueno, yo creo que sí, y en realidad el único que la campaña segura política es la comisión del COVID, las declaraciones del ministro de Salud, y lógicamente los otros participantes en este proceso electoral no tienen la misma, no están expuestos tanto como lo está el candidato presidencial del PLD y como están los funcionarios mismos del gobierno. Entonces, el problema es que la República Dominicana es el país del Caribe con más casos de COVID, tengo entendido. Pero yo creo que lo más importante es que hay una incertidumbre sobre el número de personas que están infectados. Y si infectado, como señalaba Rafa, o que se han infectado y que se han superado la enfermedad. Exactamente, y básicamente una estrategia clara y efectiva de qué es lo que va a hacer. Esa es mi impresión. Entonces, nosotros no sabemos cuándo esta pandemia va a terminar. Y yo lo que creo es que vamos a terminar, sí, lo que sí estamos seguros es que vamos a terminar más pobres. Y también tú ves que la respuesta del gobierno, cuando tú miras los gastos que salieron hoy para marzo, los gastos del gobierno central disminuyeron en casi 4%. Es cierto que los ingresos se disminuyeron en un 10%, pero esto es un momento para tú incurrir déficit y tú gastar dinero en pruebas, en prepararte para enfrentar este problema y usar todos los mecanismos que tú tienes para luchar. Mira, en países como Israel, por ejemplo, han enfrentado los mismos problemas que nosotros, pero aún así sus organismos de inteligencia como Mossad salió y resolvió el problema y consiguió los equipos, los respiradores, las pruebas para que el gobierno pueda ejercer su tarea en Israel. Pero básicamente lo que nosotros vemos aquí ahora y en esta crisis es que tenemos gobiernos inefectivos, que los servicios de inteligencia son buenos para grabar llamadas de actores políticos internos, pero para resolver problemas fundamentales del país no lo son. Y lo mismo el aparato político. Es decir, por ejemplo, antes, quizás tú tenías un Peña Gómez que tenía en llave y podía contactar a Billy Brandt en Alemania, pero los mandatarios dominicanos actuales simplemente no tienen ese liderazgo. No tienen ese dominio de relaciones en una fuerza multinacional, digamos. José Alfredo, tú que siempre has tenido un criterio muy libertario, fíjate que países que han decidido asumir el COVID como si no estuviese pasando, digamos, libertariamente, dejarlo todo libre, como Suecia, están teniendo una incidencia enorme de la enfermedad y los mismos ciudadanos suecos están pidiendo transformaciones en esas medidas gubernamentales. ¿Cómo ves tú todo eso? ¿Y qué tú crees que debe ser la incidencia del gobierno en momentos como este, partiendo de un concepto como el que tú sigues, que es el concepto del libertario, de la libertad de mercado? Sí, realmente hay países que han tenido diferentes formas de enfrentar la crisis. Suecia es un ejemplo. Pero en el caso nuestro, una de las cosas y ahí coincido con Rafael, es el tema de cómo la población está viendo el trato del tema de la cuarentena. Realmente hay cuarentena, pero la ciudad está dinámica, por lo menos en Santo Domingo. Yo coincido en que hay mucha gente en la calle, se está haciendo muchas actividades. Entonces, también... José, pero eso es lo peor de los dos escenarios, porque entonces tú no tienes la economía activada, porque en teoría estamos en cuarentena, sí, pero la gente está en la calle a riesgo de tú sabes, contagiarse y hacer que el periodo de cuarentena se extienda. O sea, la gente en los semáforos ya hay esta gente limpiando vidrio. Los mismos indigentes y todo, o sea que poco a poco la gente y cada vez hay más evidencia de personas que se aglomeran en bancos, en mercados, en sitios, y lo de Puerto Plata fue lo que puso la tapa al pomo. Entonces tenemos un gobierno por una parte, entonces con la cuarentena, el toque de queda, pero entonces se permiten manifestaciones de esa naturaleza. Entonces ese tipo de señales conflictivas es lo que determina entonces que
seguir un curso de acción sea tan difícil. También hemos visto asuntos de las Fuerzas Armadas que están realmente pasándose de la raya. Yo vi videos, por ejemplo, de una pareja que estaba en su casa, en la galería, y entonces van a llamarle la atención, quitarse de la galería, y no, o sea, fue entrar a la casa, sacarlo y llevarlo preso. O sea, ¿de qué es que estamos hablando? Y también el asunto de patrullas militares que agreden a los ciudadanos, le dan palos. O sea, es todo un elemento bastante conflictivo para que impide la unión que debemos tener al respecto. ¿Qué países entiendes tú que lo han manejado mejor esta crisis? Mira, realmente yo le he dado tampoco seguimiento porque es que yo tengo muchas dudas realmente hasta de lo que es realmente esto. Para mí esto es una enfermedad, es un virus, etcétera, pero el nivel del grado de letalidad, de lo que es, yo no estoy seguro de nada. O sea, para mí no hay ninguna prueba irrefragable que diga esto es así, se va a morir el 10% de la población, hay que hacer esto y esto y esto. Todo es mucha conjetura, se han tratado diferentes modelos y realmente te digo, ahí yo no tengo suficiente información. Es una situación muy incierta, es la pura verdad, tienes razón, muy incierta. Y también el virus, si bien es cierto que mata, porque hay gente que se ha muerto de COVID, no sabemos en detalle, como señalaba Rafael, porque no tenemos una incidencia, un índice que podamos asumir como certero, ya que no hay una población masiva que se ha realizado pruebas. Entonces, los índices no están sobre una masa real, sino sobre un mínimo de personas que se ha podido realizar la prueba. Rafael, volviendo al tema de los sectores ganadores y los sectores más afectados, ¿cómo lo ves tú, este proceso de reapertura? ¿Qué sectores ya se han podido montar en la cuarentena, que es una nueva modalidad de vida también, y qué sectores les va a dar más trabajo? Mira, primero te quería comentar esto a nivel global. Esta situación de la crisis, esta crisis tan extraña en el plano sanitario y tan extensa y profunda en el plano económico, va a cambiar la economía mundial. Fíjate, los países que dependen mucho su economía de los servicios, que es el caso de los países, por ejemplo, como el nuestro, cuyo peso del turismo, España, Italia, en Europa en general, tienen un peso muy duro de los servicios, de todo tipo de servicios, los servicios aéreos, los servicios de diversión. Los Estados Unidos tienen una industria de la diversión que va desde Hollywood hasta Walt Disney, deportiva de los Estados Unidos. Eso va a colapsar por mucho tiempo. Esos sectores no se recuperan y esos países van a tener, tal vez no la U larga de la que habló Héctor en el pasado programa, sino una L, es decir, una caída y después abajo mucho tiempo abajo. Se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí en esa L. Es decir, los países industriales nuevos, emergentes, Tailandia, Malasia, la propia China, Corea, Taiwán, son países que van a tener mayor capacidad de recuperación. ¿Por qué? Porque la industria va a seguir siendo una necesidad y la industria puede ir cambiando, por ejemplo, ahora a la industria de los fármacos. Europa no produce un paracetamol, óyeme, no produce una pastilla. Todas casi se producen en Asia. Y ahora sí, esa es una industria interesante, la medicina. Y esa es una industria interesante. Vamos a una pausa y regresamos de una vez con más de los economontos para ustedes, analizando todas estas aristas del tema COVID-19 y este nuevo normal que yo llamo la cuarentena. Vamos a una pausa y volvemos. Hey, aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas y estamos en compañía de los economonstros analizando este impacto del COVID-19 y de este nuevo normal, por lo menos por el momento, que es la cuarentena. Ahora nos corresponde, en compañía de Héctor Guiliani Curi, Rafael Espinal y José Alfredo Guerrero, analizar, señores, los sectores ganadores y los sectores perdedores de lo que hemos llamado este nuevo normal, por lo menos por el momento, la cuarentena. Rafael, tú estabas desarrollando un poquito el punto, arranquemos contigo. Mira, yo te lo planteaba a nivel internacional, los países que producen industria,
van a superar más rápido la crisis que los países que dependen de los servicios. Los países que producen alimentos, por ejemplo, Brasil, Argentina, esos países van a poder sobrevivir porque además tienen mercados grandes. Países pequeños como la República Dominicana, que además dependemos del servicio, de turismo, de las remesas, de las zonas francas, somos países que vamos a sufrir más esta crisis. Yo creo que porque nuestra economía no es de distanciamiento social, sino de acercamiento social. Y fíjate, sin embargo, hay sectores que se benefician. Por ejemplo, las telecomunicaciones aquí se están beneficiando. Tú sabes la cantidad de gente que tiene que recargar para poder tener minutos de internet, minutos de celular o conectarse para tener este tipo de programas. Entonces, ese es un sector que está vendiendo muchos minutos de llamada, está haciendo muchas conexiones de teléfono y de internet. El sector financiero. Fíjate que las telefónicas, casualmente quería hacer la acotación, se han comprometido a no cortar el servicio durante la crisis, y eso yo creo que es importante. O sea, pienso que habrán dentro de las MIPYMES y una serie de empresas paralizadas y hasta en la misma economía familiar, personas que no van a poder quizás este propio mes o el próximo pagar la factura telefónica, y aún así tengo entendido que no será cortado el servicio, lo cual es muy importante porque es fundamental la comunicación. Claro, incluso, mira. Pero hubo incluso una compañía telefónica que regaló minutos, o sea, y regaló minutos de recarga. Sí. Lo hizo claro. Pero te puedo asegurar que pueden regalar minutos de recarga, pero están vendiendo muchos más minutos. Y eso hace mucho, están vendiendo muchos más minutos y más conexiones que antes. Y fíjate otro sector, el sector financiero. La liberalización de fondos del Banco Central era dinero que no recibía intereses, que tenían allí los bancos en un barril ahí guardado, pero que no se reproducía. Ahora ese dinero lo pueden prestar. Entonces el sector financiero está ganando dinero, y mientras más necesidades tienen las empresas de financiamiento, más es el negocio, porque el negocio de los bancos es prestar. Entonces, claro, son sectores que se benefician. Mira, en la industria de los alimentos, todo el que maneja con delivery, ese es un sector que puede sobrevivir. Pero los grandes restaurantes, mientras más calidad es del restaurante, en peor situación está. Claro. Los grandes ganadores, los supermercados, que han vendido todos sus inventarios. Vamos a ver qué dice Héctor. Ese inventario estaba muerto. Claro, y se ha visto la fila. Fíjate tú que industrias, como señala Rafael Héctor, del entretenimiento, son las que se van a ver más abatidas y que ya se están viendo. La gente entendemos que no va a ir próximamente a conciertos multitudinarios con mucha facilidad por el tema de la protección contra cualquier mutación, incluso, porque señores, el fantasma de la mutación queda también ahí. Entonces hay una nueva forma de ver el contacto social y estamos planteando este criterio de distanciamiento. Entonces, ¿cómo lo ves tú de cara a estas industrias que van a poder florecer y a aquellas que deben de alguna manera reinventarse? Bueno, mira, por ejemplo, yo quería enfocar el problema desde el punto de vista macroeconómico, pero me voy a ir al caso particular de la industria de la comunicación y también algo del entretenimiento, que es lo que tiene que ver con el streaming, que es el uso de Netflix y otros. Cuando tú ves los servicios, por ejemplo, de Claro, comparado con Netflix y aún de los canales premium, que son por los cuales ellos más cobran, tú te das cuenta de la razón por la cual Netflix se le está yendo a todo. Hay películas, por ejemplo, una My Brilliant Friend, que es una película en italiano, y tú no puedes, a través de la configuración, ponerle subtítulos, cambiarle el idioma. Y también, aún en estos momentos donde tú necesitas una televisión ágil, tú no puedes conseguir ciertos títulos, y si no te lleva a Video Claro, por ejemplo, que es el que yo uso, y los títulos que están disponibles en cable, tú no lo puedes encontrar a través del buscador. Entonces, otra industria que se va a ver afectada probablemente a largo plazo es la industria del cine, de los cines. Porque la gente no se va a poder juntar en crúa. No se va a aglomerar. Pero fíjate que uno es por calidad de servicio,
y otro es por el problema del distanciamiento. Y yo toco este tema porque aquí se estuvo tratando de ponerle un impuesto a través de la tarjeta de crédito a los usuarios de Netflix y otro servicio de streaming. Y la realidad es que los servicios de Claro y eso son servicios un poco deficientes. Mira, por otro lado, Lili, mira, yo estuve viendo la presentación de la CEPAL sobre América Latina y en esa presentación se pinta un panorama muy triste. Por ejemplo, que las economías latinoamericanas y centroamericanas y del Caribe han tenido un crecimiento anémico, que los precios de sus artículos de exportación estaban también muy mal, y otro es deudas masivas. Sin embargo, si tú tomas el caso de la República Dominicana, y tú vas viendo por sectores, la República Dominicana ha tenido un crecimiento muy bueno en los últimos años, pero también nosotros nos estamos beneficiando de los precios de lo que le llaman los commodities, por ejemplo el oro, que ha ido aumentando, y otros metales, y al mismo tiempo que el petróleo ha ido bajando. Es cierto. Pero, por ejemplo, hay otros también artículos de exportación que yo no creo que se van a ver muy afectados. Por ejemplo, bueno, hay otros, las exportaciones de la República Dominicana de zona franca, básicamente, por ejemplo, son de equipos médicos y ópticos, de maquinarias eléctricas, de tabaco, porque tabaco es un producto que en esta circunstancia se usa mucho. Y tú tomas piedras preciosas, eso sí se puede haber afectado, pero hay otros, por ejemplo, como el azúcar de caña, que entra bajo cuota a los Estados Unidos, frutas frescas, cacao, que yo creo que van a seguir comportándose satisfactoriamente. Es más, en esta crisis también los puede ayudar, a pesar de que nuestros principales mercados van a ser muy afectados. ¿Y cuáles son nuestros principales mercados? Estados Unidos, que va a supuestamente su economía a caer en un 3% y un 15% en el próximo trimestre, y Haití, que es otro mercado importante de exportación. Pero por suerte... Del turismo, Héctor, ¿para cuándo se pudiera de alguna manera vislumbrar? Mira, yo no veo eso reactivándose hasta mediados, hasta el otoño del año 2021. Pero es un impacto importante en el PBI dominicano. Bueno, y principalmente en el empleo y en la captación de divisas. Estamos hablando de un sector que genera alrededor de 7,000 millones de dólares anualmente en servicio, pero afortunadamente nosotros tenemos la caída del petróleo, que se va a reducir quizás 1,000 millones, de 3,000 millones y pico, y también el aumento del oro. Héctor, ¿implica un aumento inmediato de la tasa cambiaria? Yo no creo. Yo creo que el Banco Central, primero, la tasa de cambio de la República Dominicana está subvaluada. Yo no creo que el Banco Central, como lo está haciendo ahora, debe seguir permitiendo una devaluación del peso. ¿Y por qué? Porque ellos tienen suficientes reservas con que intervenir en el mercado y apoyar el tipo de cambio. Aquí se están importando muy pocas cosas que no sean alimentos. Aquí nos están importando carros, que por cierto son los únicos artículos que exhiben un aumento en los precios en la encuesta del Banco Central. Yo no sé si tú la viste, José Alfredo, el que la menciona, pero básicamente no hay necesidad de que por lo menos en el futuro inmediato el tipo de cambio se desplome. Yo lo que creo es que la respuesta tanto del gobierno como del Banco Central ha sido muy tímida. Esto es un tiempo de déficit. Y si tú ves el balance del Banco Central, lo único que ha habido es un cambio de valores en circulación de un plazo más largo a
a overnight, a excedentes de reserva. Y básicamente, al exonerar, al permitir el uso de los recursos del encaje, lo que está permitiendo es que los bancos se vean lo menos afectados posible. En realidad, las medidas del Banco Central, como decía Rafael, están orientadas a mantener la alta rentabilidad del sector bancario. Del sector bancario. Pero no necesariamente el mantener la alta rentabilidad del sector bancario sea la solución de la masa para mantener un sistema capitalista. Tú ves, si tú miras los estados de situación de los bancos centrales de todo el mundo, tú vas a ver un aumento en los activos, de compras de activos por los bancos centrales. En el Banco Central tú lo que ves es hay una expansión del crédito a las sociedades financieras, que son probablemente los programas de recompra, por la cual ellos reciben un certificado y prestan al 5%. Pero es un cambio en la composición de los pasivos que ellos tienen con la banca comercial. Ante una situación como esta, voy a pasar a José Alfredo, ¿qué se pudiera hacer para liberar la economía y qué debería hacer el gobierno para garantizar la protección de los más desfavorecidos, de la gente que verdaderamente necesita que no lo dejen a la deriva porque no tiene recursos? ¿Qué dice José Alfredo? Bueno, lo están haciendo. Realmente cuando hablamos del gobierno, el gobierno tenía que tomar una decisión cómo enfrentar la crisis y la tomó de una manera como ya hemos conversado, ¿no? Cuarentena, toque de queda, etcétera. Paralizó la economía y está haciendo lo debido en subsidiar a las personas que han perdido empleo a través de los programas FASE y demás, ¿no? Coincido con Héctor que hay que hacer más. Entonces, si el gobierno es quien tiene el sartén por el mango y que ha cerrado la economía, la única, o sea, no puede entonces, ¿cómo va a dejar a la gente sin ingresos? Yo comprendo a Héctor. No dejar a la gente sin ingresos. Lo que está haciendo, o sea, tiene que endeudarse, tiene que tener déficit. Mira, hay un amigo en Twitter que se llama Yanio Guzmán, que él empezó haciendo una fotografía de todas las personas que pedían dinero al gobierno porque su situación está afectada. Ahí están los dentistas, los transportistas, y entonces fue subiendo cada vez y haciendo como un panel, como un collage. Y yo al principio decía, bueno, pero ¿dónde va a llegar esto? Y bueno, y va a llegar a que todos vamos a tener que depender del gobierno. O sea, en la medida que no se habla, si no se abre la economía, si el gobierno no permite la apertura de una manera más ordenada, más rápida, no, o sea, va a tener que endeudarse y va a tener que entonces auxiliar a las personas. Y eso es lo que está haciendo y lamentablemente si no hay una liberalización rápida de la economía, va a tener que expandir más esos servicios públicos, ese apoyo a la población, porque si no, entonces se le va a explotar la situación. Muchas gracias, José Alfredo Guerrero. Vamos a una pausa y regresamos. Tras el break tenemos dos preguntas importantes. Primero, ¿puede quebrar un gobierno tras una situación como esta? ¿Pudiera quebrar el gobierno dominicano o no? Y por supuesto, terminar llevando las conclusiones finales de qué modelos pudiéramos copiar si existen o qué modelos serían tan trágicos que debemos apartarnos de ellos ante este enfrentamiento mundial a algo tan incierto como es el COVID-19 y la cuarentena. Vamos a una pausa y volvemos. Y aquí retomamos en compañía de los mejores, los economontros, Héctor Guiliani Curi, José Alfredo Guerrero y Rafael Espinal con nosotros. Ahora en este tercer bloque queda la pregunta, ¿puede quebrar un gobierno ante una situación como esta? ¿Puede verdaderamente quedarse sin ningún tipo de recursos? Rafael. Claro, mira, un gobierno puede quebrar. De pagar sus compromisos. Está en una persona. Lo único que el gobierno no puede cerrar, que se actuando a pesar de esa situación de quiebra. También bancos centrales pueden tener una situación prácticamente de tienen capacidad puesta. Mira, en el caso dominicano, esto muestra
pesar de todos los años de crecimiento que ha tenido nuestra economía, es una economía con pies de barros, es decir, una economía que puede en poco tiempo tener una catástrofe. Yo espero que esto no tenga un periodo de prolongación demasiado largo, porque la capacidad de respuesta del gobierno dominicano es muy limitada, porque el gobierno dominicano no tiene un colchón de recursos a los cuales acudir. Ha tenido un proceso de endeudamiento muy elevado en los últimos años para poder sostener ese crecimiento. Hay que pagar esos préstamos, Rafael. Y hay que pagar. Hay que pagarlas. Y hay que pagar. Yo coincido con José Alfredo y Héctor en que es un momento de endeudarse, pero nuestro límite de crédito es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque en la medida en que se profundiza la situación de debilidad económica, en esa misma medida el instrumento que ha estado usando el gobierno, que son la colocación de bonos, se hace cada vez más difícil en los mercados internacionales. Claro, porque, que están en la misma situación, que están con COVID igual. O sea, claro. Y además que el deterioro de la economía dominicana en su generación de dólares puede afectar también el margen de intermediación que tienen los bonos dominicanos en los mercados. Es decir, la incertidumbre de los mercados mundiales, más una pérdida de la calificación de los bonos dominicanos debido a la profundidad de la crisis, puede hacer que en los próximos 2 o 3 años no tengamos la capacidad de colocación de recursos para mantener un déficit permanente, de manera que la quiebra entonces. Esa es una potencial quiebra. Todos los gobiernos pueden quebrar, pero el gobierno dominicano, y lamentablemente a partir de agosto habrá probablemente un cambio de gobierno, por lo menos de presidente. Va a haber un cambio inevitablemente. Al que le va a tocar un periodo muy difícil y esperamos que, yo lo que espero es que esta U no sea una L y que la U sea una U pequeña. Bien flaquita, bien flaquita. Bien flaquita. Rafael, desde el punto de vista de cómo ha enfrentado el mundo esta pandemia y cómo ha enfrentado el impacto económico de una cuarentena extendida que parece no terminar nunca, ¿cuál modelo pudiéramos nosotros como pequeña economía echarle el ojo para emular y cuál modelo es realmente hasta ahora el más desfasado, el menos efectivo, a tu modo de ver? Sí, decía José Alfredo que desde las gradas es muy bueno hacer comentarios y decir cuáles son los managers buenos y los managers malos, pero evidentemente hay países que se han ganado el título de malos, ¿no? Entre ellos está justamente en gran parte los Estados Unidos por la forma en que han manejado. Hay otros gobiernos que han manejado mucho mejor la crisis. Por ejemplo, el gobierno de Alemania ha manejado mucho mejor la situación de crisis que tiene. En Asia, el gobierno japonés ha manejado mucho mejor la crisis. Mucha disciplina, esos asiáticos. Esos asiáticos han tenido, yo no te sé decir de los chinos, porque de los chinos yo le creo una parte y otra parte no. Y dime en México, Rafael, por ejemplo, cuando entramos a Latinoamérica. En Latinoamérica han habido 2 ejemplos de malas decisiones, que son el de México y el gobierno de Brasil, de Bolsonaro. Esos dos. Ecuador. No, bueno, pero Ecuador es que ahí no hay gobierno, que es distinto, pero en los gobiernos de México y de Brasil, que son los países más grandes de América Latina, han habido... Son 2 de los jinetes del apocalipsis. Sí, muy malas decisiones económicas. ¿Y qué economías, vamos a preguntarle a José Alfredo, o qué países, o Héctor, tú, el que quiera, le tira la bola, ¿cuál entienden que han hecho un trabajo que quizás pueda ser emulado a nivel de ejecuciones específicas por nosotros, a nivel de Latinoamérica? Joseph, dale. Corea del Sur. Corea del Sur fue... Latinoamérica, pero está bien. Bueno, no, pero como ejemplo para Latinoamérica. Okay. Corea del Sur fue uno de los países que ha sido pionero en el tema de la masiva, testing masivamente a la población, y es un buen ejemplo.
Para volver a reactivar la economía, ¿qué es lo que habría cuáles serían esas medidas más importantes a tomar en cuenta, esos puntos de dolor más importantes a atender de inmediato? Mira, Lili, antes de entrar en ese tema, con relación a tu pregunta de si puede un gobierno quebrar o un gobierno quebrar, yo creo que la respuesta es sí y también no. Sí, fíjate, nosotros somos un país que nos endeudamos fuera. Entonces, no somos ni muy ricos, no somos ni tan ricos ni tan pobres para, por ejemplo, como el caso de Haití, recibir condonación de deuda, ni tan rico o tan avanzado financieramente como para poder entrar en acuerdo de permuta con la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, un intercambio en el cual nosotros le damos nuestra moneda y ellos nos dan de la suya. Entonces nosotros estamos en una situación en que si la economía mundial sigue grave, sí podemos quebrar. Pero por el otro lado, y es lo que he estado diciendo por muchos años, es que tú te tienes que endeudar en tu propia moneda, porque en tu propia moneda tú no quiebras. Pero si quebramos nosotros, ¿cuál sería el escenario para el público dominicano, para el ciudadano dominicano, en el hipotético caso de Bueno, va a haber un fuerte programa de ajuste, probablemente a través del Fondo Monetario Internacional, donde te van a requerir probablemente una consolidación fiscal, una reducción de gastos, aumento de impuestos y reestructuración de deuda interna y externa. Pero la República Dominicana, el gobierno tiene mucho espacio todavía para reactivar la economía a través del endeudamiento interno y no lo está haciendo. Y ese es el gran problema. Endeudamiento con bancos locales a tasas blandas, digamos. No, vendiéndole instrumentos financieros, bonos al público en general. Mira, ahora mismo es la gran oportunidad para que el Banco Central provea gran cantidad de liquidez al mercado y el gobierno coloque bonos y la gente compre esos bonos y se absorbe esa liquidez, y ponerlo en una cuenta del Banco Central y que al mismo tiempo el gobierno entre en un programa de gasto de inversión y de combate contra el coronavirus efectivo. Pero estamos en austeridad, como muchos economistas estaban recomendando. Claro, claro. No es momento de austeridad, ahora hay que soltar el dinero para resolver el problema y después averiguamos cómo se mete el. Bueno, el mismo Fondo Monetario Internacional lo dijo, gasten ahora, pero por lo menos guarden las cuentas para que se sepa que lo usaron bien. Y eso es lo que yo estoy proponiendo, gasta y úsalo bien. Claro, y se pudiera también, nada más quitándole un poquito al renglón corrupción, ya tendríamos una buena cantidad de recursos contra el COVID-19. Rafael, vamos a concluir. ¿Qué dirías tú que es la información que se debe llevar nuestra teleaudiencia sobre esto que hemos debatido en la noche? ¿Cuáles serían las perspectivas a corto plazo y qué podemos estar esperando desde el punto de vista de nuestro diario vivir? Mira, se nos está yendo Rafael ahí. Debería haber un plan para ir reabriendo la economía. No sé si se está cortando, pero reabrir la economía. La computadora Rafael del siglo. No se puede seguir permitiendo que no se escucha. Sí, te escucho, dale. Se frizó ahí. Para reabrir la economía, que es lo primero que debe quedar claro. Si no hay un plan para reabrir la economía, vamos a tener una situación de apertura de facto, de hecho, y eso sería catastrófico para el control del problema sanitario. En segundo lugar, esta etapa de reapertura sería, digamos, por industrias, o sea, como un cierto orden. Ahora vamos a empezar abriendo X tipo de negocio que no reciben a más de 6 clientes. Por supuesto. O sea, como un desmonte, digamos. Claro, y con pruebas masivas, en las que debe participar el sector privado. Si el sector privado va a abrir, el sector privado debe pagar las pruebas de todos sus empleados para determinar cuáles están en condiciones de trabajar y cuáles no están en condiciones de trabajar.
no dejar que solamente sea el gobierno el que pague las pruebas, como está ocurriendo hasta el momento. En segundo lugar, debe haber un plan de gasto público, como ha referido Héctor, pero de gasto público productivo, no solamente de transferir dinero, sino de hacer obras. El gobierno tiene que reactivar las obras públicas. Claro, que se mueva la liquidez en la calle. Para que se mueva la liquidez, y un plan de acción con el sector agrícola, que indudablemente lo va a necesitar para reabrir. Está perdiendo cantidad de producción, Rafael, por el tema de la demanda del turismo que se ha perdido en cantidad de localidades campesinas, de mucha producción agrícola, se está perdiendo la producción. Señores, no tenemos que ir, que se nos ha ido el tiempo, ha sido una pena. ¿Vieron qué rápido pasa con los economonstruos? Es a millón que pasa esto. Muchísimas gracias a los tres por tanta información valiosa. El próximo martes vamos a hablar de si se podría presentar en el país recesión e inflación al mismo tiempo y cómo se vestiría de cara a la vida de cada familia dominicana. Vamos a despedirnos agradeciendo a los economonstruos y de verdad a cuidarnos todos en la casita, mantenernos tranquilos, oxigenar el cerebro para pensar creativamente y seguir ustedes, los expertos, iniciando conversatorios que nos puedan permitir pensar mejor como colectivo y también a las autoridades estimularlas a ver fuera del cajón, que yo creo que es lo más importante, y a dejar de entumar. Estamos muy entumados, como un poco frisados, necesitamos movernos un poco. Así es que ha sido genial aprender tanto con ustedes esta noche. Gracias a los tres y a la audiencia, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana nueva vez, aquí su cita en la Fórmula Antinovelas. Bye, bye. Gracias, buenas noches, bye. Vamos a